buenas exóticos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy analizando terrarios, capítulo número 4 si no me equivoco. Vamos a analizar un pedazo de terrario gigante, es muy grande, de prasinas, yo creo que os va a gustar muchísimo, no son terrarios que se vean mucho de montajes de estos animales, creo que vamos a disfrutar muchísimo viéndolo. Vamos a analizarlo en directo, como siempre digo, no he visto nada. Quiero reaccionar pues espontáneamente de lo que me saca en ese momento. Y también me ha enviado otro terrario de una Piton Molurus. Si vemos que no se extiende mucho este vídeo, lo metemos en este vídeo. Tendréis que ver hasta el final si hacemos de los dos, y si no, lo meteremos en un siguiente vídeo. Vamos a analizar estos prasinas que son una pasada. Bueno, vamos a empezar ya con el análisis de este terrario. La verdad que estoy viendo que es muy grande, de largo. Y antes de nada, darte las gracias, Miriam Rodríguez, por enviarme este vídeo. Dejaré aquí abajo pues bueno, el mensaje que me dejó. Muchísimas gracias a todos los que participáis en enviarme estos vídeos y vamos a analizar tu terrario. Vamos a darle al play y a ver qué nos cuentas. Bueno, este es el terrario de las prasinas, ¿vale? Es un terrario reciclado, por así decirlo, de una tortuga que tenía, con lo Vale, ya estoy viendo que es un terrario, pues bueno, que no está hecho directamente para ellas, pero bueno, yo por el potencial que le veo, creo que no habrá ningún problema. Ya sabéis que estos animales, digamos que necesitan espacios bastante altos, pero no pienso que este terrario sea bajo, ya que al verlo tan ancho perdemos un poco la percepción de la altura que puede tener. Pero no me pone las medidas, siempre me lo invento, luego más o menos le doy en el clavo porque me dejan mensajes y pregunto, ¿no? Pero seguramente en próximos, cuando me enviéis, me decís un poco las medidas de los terrarios, así me puedo guiar un poco más, porque al final estoy improvisando por lo que yo veo en las imágenes. Pero yo este terrario seguramente que mida de 2 metros, si no más, ¿vale? De ancho, de entre 2 metros, 2 metros y medio, seguramente. Y de alto me la jugaría, pero seguramente que haga 90, incluso, sí, o el metro de alto, ¿vale? Seguramente que esté por ahí. No creo que falle mucho. Tiene que estar por ahí. Y deciros eso. Estos animales necesitan mucha, digamos, más altura que anchura, pero claro, es que sería un poco de tontos pensar que este terrario, porque sea más ancho o no sea tan alto, que lo es, también es bastante alto, pensar que una prasina se dice que es más o menos entre 90 y metro 10 de altura de terrario. Yo os estoy diciendo que este terrario está sobre el metro seguramente, y de anchura mucho menos. Para mantenerlos puedes tener a lo mejor en un terrario de, no sé, de 80 de ancho por un metro, ya estaría bien, ¿vale? Incluso para tener un par de ejemplares, pero es que esto mide 2 metros seguro, 2 metros y pico, y por el metro pues vamos sobrados. Lo que pasa con lo que estoy diciendo, que muchas veces la perspectiva hace daño y parece que lo esté mal hecho, pero estoy viendo muchísimo fondo, creo que de poliuretano, pues bueno, todo ambientado, bastante rama. Hay alguna cosa que se podría mejorar desde lo que estoy viendo desde aquí, pero bueno, vamos a seguir viendo y no voy a adelantar acontecimientos sin haberlo visto. Bueno, pues la altura la compensamos con el largo del Mira, terrario. pues eso, justo lo que estaba diciendo. Es un Pero terrario bueno, naturalizado, con su fondo de espuma de poliuretano, muchos palos, mucha vegetación. Veo musgos, muy bien, todo eso. Para el tema de humedad, son animales que necesitan humedades bastante altas. Y bueno, Bueno, aquí estamos viendo ya aquí la prasina, qué bonitos son, ¿eh? Me gustan muchísimo, pero muchísimo, salvando distancias, pero siempre se suele decir, pues es como si fuera un prasinus en pequeñito. No tiene nada que ver. Estos animales yo creo que son de Tanzania, Kenia, son africanos, los otros son pues de otras partes del mundo, de otros continentes.
parecen que sean estos animales más asiáticos, ¿verdad? Pues no son, son de, pues de eso, de la zona de, pues de Tanzania, ¿vale? Y la verdad que son animales muy muy chulos. Me recuerdan mucho a los taquidromus, creo que se llaman, que si lo buscáis, que tienen la cola súper larga, que creo que es el animal que tiene la cola más larga en comparación al cuerpo, pues me recuerda muchísimo a ellas. Y esta también tiene una cola larguísima, seguramente que hagan el 60, 65 hasta 70% del tamaño de lo que es el reptil. Me encantan, a mí las prasinas me encantan. Y dentro de lo que cabe no son animales excesivamente caros, se pueden, digamos, pues tener, no es como un prasinus que es un animal que poca gente puede mantener por el precio que tienen, ya que son animales muy caros, pero estos son animales que dentro de lo que cabe son económicos, entre comillas, y siempre que puedas darle un sitio y un espacio y los cuidados necesarios, a mí la verdad que uno de mis reptiles que siempre he querido tener y que bueno, al final no lo he tenido y no sé si algún día lo podré tener, pero me encanta. Vamos a ver un poquito más, vamos a ver el terrario, a ver qué tal. Hay mucha planta. Aquí tenemos a la hembra, Guapísima, chulísima. que se está ya soleando un poquito. Muy bien, aquí tiene la zona de uva. Y esta es la zona de asoleamiento Muy bien, con su luz ultravioleta. muy bien. Ahí tenemos al machito. Veo aquí los aspersores también, supongo que tiene sistema de lluvia porque son animales, como he dicho. Aquí, mira, si tuviera que decir algo, por cómo está hecho el terrario y cómo sabemos que vive, son animales arbóreos. Yo pondría, pues como es tan grande, puedes hacer esta zona con la zona de asoleamiento, la que está súper bien hecha. Yo pondría alguna rama más, hacer como más delimitada, una zona como más boscosa, como más donde ellos viven. Si tú miras dónde viven ellos, que hay aplicaciones para ver dónde viven ellos, por ejemplo en Tanzania son bosques húmedos, donde hay pues bastante vegetación tal como lo tienes, pero digamos hacer algo un poquito más frondoso. Lo bueno de estos animales que no son animales que sean digamos tímidos. Si aquí le metemos mucha frondosidad, que ya hay mucha, no estoy diciendo, siempre es por dar algo más, porque es que son terrarios que están bien montados, que es que tampoco puedo decir gran cosa, no puedo hacer un día un especial de terrarios que a lo mejor me puedan enviar que estén mal hechos, pero es que aquí es por hilar un poco más fino y hacer las cosas mejor hechas, entre comillas, o sea, ganar un poco más. Pues haría una zona, esta zona por ejemplo de soleamiento, o sea esta, o sea la derecha, donde que no sea la zona central, ¿no? Pero sí que podrías hacer una zona, como digamos, más boscosa, con un poquito más de rama en vertical. Me gusta mucho a mí el tema de rama vertical, de punta a punta, del terrario, en altura, y hacer esa zona boscosa sería chulo, más que nada por lo grande que es. Es que puedes hacer aquí una esplanada en el centro, con un poquito de rama, y luego una zona incluso pues, más oscura o más separada, digamos, o con mucha más luz. Es que ya dependiendo de lo que tú quieras montar, pero es que con espacios tan grandes podemos hacer zonas mucho más luminosas, menos luminosas, espacios más amplios para que incluso puedan corretear mejor. Veo toda la zona trasera, al estar hecho de poliuretano, todo eso lo van a usar las prasinas para poder corretear, esconderse, hacerle cuevas. Es que ahí, en un terrario así de grande, es que puedes hacer un ecosistema en miniatura, entre comillas, porque mira, no todo el mundo puede tener un terrario, pues que me estoy inventando, porque no lo sé, porque no me lo pone, pero yo estoy seguro que mide de 2 metros, 2 metros y pico. Vamos a seguir viendo. Pues tenemos la luz ultravioleta y un foco de calor. Perfecto. Sí. No sé si se lo tiene por dentro, si lo tiene por dentro o por fuera. Supongo que esto está hecho artesanalmente todo. Yo supongo que lo tendrá por fuera. Encima le tendrá alguna rejilla o algo. Cuidado con el tema de rejillas, cristales. Ya sabéis que las luces ultravioletas, a través de la rejilla, aunque sea una rejilla,
pierde muchísima potencia, ¿vale? Sobre todo eso, tener cuidado con eso. Si tuvierais un medidor de ultravioleta, yo lo he visto, lo hemos analizado, y el poner una simple rejilla, es que ahora no tengo aquí nada que os pueda enseñar, pero un simple plástico, bueno, un cristal ya, el cristal es que ya casi no deja pasar el uva, no lo deja pasar nada, pero una rejilla, aunque pase la luz que digamos que se filtra a través de esa rejilla, pierde muchísima calidad de uva, y eso tenerlo presente, ¿vale? Cuando hacemos esto de montajes así, el calor sí que lo puedes poner desde fuera o incluso también desde dentro, siempre bien tapado. Ahora lo veremos, todo esto estoy ya analizando sin saberlo, pero si está encima o por lo que he visto, cuidado con eso, porque a lo mejor no pasa el uva que necesitarían estos animales, ¿vale? Aquí tenemos su bebedero. Vale, esto también es importante. Estos animales les gusta, pues aparte de que tendrá que hacerle bastantes riegos, como he visto pulverizaciones, supongo que tiene, al final es mucho más cómodo hacer un sistema de lluvia, pues a lo mejor 2-3 veces al día, dependiendo. A mí me gusta hacerlos, por ejemplo, a primera hora de la mañana, si tuviera que hacerlo con ellos, a primera hora de la mañana, otro por la tarde, y luego uno antes de ir a dormir, ¿vale? Antes de la noche, para que la humedad siempre suba un poquito más, también con la bajada de temperaturas, que sería más o menos lo que pasaría en estos bosques de Tanzania, ¿vale? El bebedero importante, ir cambiándole el agua, esto más que nada no solo digo a ella, sino en general para el mantenimiento de estos animales, y poco más. Es que está bien, veo mucho musgo, que el tema de sustrato supongo que tendrá una especie de bioactivo por todo el tema de sustrato, al final tendrá que poner pues algún tipo de colémbolo y bueno, y hacer que un pequeño ecosistema, porque en espacios tan grandes pues va bien, porque al tener tanto sustrato y tanta capacidad, digamos, de litraje pues de sustrato, necesitaremos estos pequeños animalitos, pues que nos limpien las heces y que nos vayan manteniendo el terrario. Aún así, seguramente que cada 5-8 meses pues tendrá que, digamos, revisar lo que es el sustrato, y muchas veces hacer cambios casi parciales de estos terrarios tan grandes. Pero con un buen ejército pues de bioactivo, de colémbolo y de otros animales chiquititos que nos vayan comiendo todos los desechos, podemos alargar ese tema de cambiar los sustratos y todo eso. Vamos a seguir viéndolo. Piscinita, más plantitas, todos sus troncos. Ahí tenemos a los grillos. Vale, claro, esto en un espacio tan grande, incluso más pequeño, los grillos los echa ahí dentro, porque si no, es que no lo van a cazar, no lo van a ver. Tú sueltas ahí unos cuantos de grillos, se esconden y las prasinas no lo van a cazar, es imposible. Deciros que las prasinas son capaces de... no son animales para interactuar con ellos, digamos que no son para cogerlos, ni mucho menos, son muy nerviosas, pero sí que podéis darle pues, de comer con pinzas, incluso se pueden subir un poquito por tu brazo para comer, pero como os digo, son animales más visuales, de ver, dejarlos tranquilos y de disfrutar, porque no paran pues de interactuar por el terrario, y eso es lo importante. Aunque tengas un terrario tan grande, los vas a ver y es un animal, porque yo he tenido animales parecidos, digamos, que no los ves nada y al final los disfrutas, ¿no? Muy bien eso, el tema de la comida ahí controlada, y así sabes lo que están comiendo, si no das con pinzas. Seguimos. Y ahí está. pues básicamente este es el terrario. Esta zona está un poquito más oscura. Pues lo que he dicho es que está así hecha a propósito. Es que perfecto, es que es un sitio tan grande que puedes hacer lo que quieras en ese sitio. Es un activo. De activo, claro. Es que al final es que... Mirad qué bonita, y bueno, pues básicamente... Qué bonito que es, Esto es. Bueno, es una pasada de Tenemos grande. la lluvia programada.
Perfecto. Salta 4 veces al día. Mira, 4 y 8, 3, más o menos. Dependiendo ya cada uno. Y bueno, llevan poquito tiempo, porque han estado en cuarentena, Ajá. antes de meterlas y poder desparasitarlas y completar todo el... Vale, voy a cortar un poquito aquí porque el vídeo me va un poco lento, a ver si ahora me va un poquito más rápido y aparte así analizo una cosa. Lo que acabo de decir, la tienen en cuarentena, es muy importante los animales cuando llegan, no meterlos ya en su sitio, sino tenerlos en un sitio más controlado. Cuarentena no quiere decir tener los 40 días, como la palabra dice, no. Hacer una cuarentena puedes hacerla en 15, 20 días, también puedes hacer una cuarentena, incluso menos, pero siempre va bien tenerlos en un sitio más controlado y ver si tienen alguna patología, si están comiendo bien, si pueden venir con parásitos, hacer una acropo, sí, llevarlo, que te haga una, pues eso, que miren si sus heces tienen parásitos, todo eso va bien cuando compras animales por primera vez y así por lo menos sabes que durante un tiempo si hacemos todo lo que ellos necesitan, hemos hecho esa cuarentena, sabemos que los animales están en buenas condiciones. Muchas veces metemos animales que pueden venir con parásitos internos, no le hemos hecho pruebas y al poco tiempo se nos mueren. Pues esto que acaba de decir ella, esto hasta creo que voy a hacer un vídeo sobre esto. Si no me lo copia alguien ahora, para no copiar luego yo, hacer un vídeo sobre el tema de las cuarentenas de los animales es muy importante. Y como estáis viendo, veis la cola aquí arriba del animal, es lo que os digo, aparte de lo grande que es, cuando le das, pues con la espuma, sea con corchos, sea con troncos, el espacio lo multiplicas pues yo que sé, por 100 y hacemos que todo sea viable, todo el terrario sea viable y me parece espectacular pues todo el espacio que tienen estos animales para poder disfrutar, porque al final son dos ejemplares en un espacio gigante. Vamos a seguir un poco más, aquí vemos un poquito la humedad, a un 64%, está bien. Estos animales están entre el 65, el 80-85%, depende del momento, son animales de humedades bastante altas. Veo que el terrario es de madera, supongo que tiene que tener un tratamiento, si no, con estas humedades tan altas, la madera al final se puede echar un poco a perder, solo es un pequeño aporte. Vamos a seguir viendo. Y como veis, pues aprovechan toda la pared. Toda, es que mirar eso, es que eso es una pasada. Recovecos Claro. que hay. Y la verdad es que parece que lo están disfrutando. Y tanto, sí. Lo están disfrutando mucho, se lo están Ahora gozando. No tengo bombilla cerámica para por la noche porque en mi casa hace bastante calor. Vale. Y bueno, pues no lo necesitamos, loco, por supuesto. Claro, es lo que decimos, muchas veces decimos, necesitan siempre temperaturas por las noches, y si en tu zona hace mucha calor, por la noche, aunque necesitan bajadas, no hace falta poner una bombilla cerámica o ponerles una manta térmica por debajo del terrario. Si la temperatura de tu casa o tienes una casa aclimatada, si por la noche no, por ejemplo, si estos animales, yo que sé, me invento, porque a 18 grados a lo mejor, de 18 a 20 grados sería la bajada nocturna, si tu casa seguramente que estás a 22 por decir algo, pues no te hace falta ponerle una pues en este caso lo que decía ella, ¿no? Una luz cerámica, no hace falta. Luego en invierno si hace mucho frío pues tendrá que ponerla, pero ahora mismo pues se ve que lo tiene todo cuadrado y sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Vamos a seguir a ver si vemos las luces. En invierno pues habrá que añadirle su cerámica. Bueno, pues eso, de invierno, lo que estaba diciendo. ¿Veis ahí cómo les gusta meterse por todos los recovecos? Bueno, es que esto al final es un trocito de selva, ¿verdad? Es que así es como se tienen que tener los animales. Este terrario le hice yo con madera y le hemos añadido ahora, al hacer el cambio, pues sus puertas correderas. Perfecto. El tema de la madera, si no está tratada con tanta humedad,
Mirad. ventilación, con su sistema de lluvia. A ver, un momento. Lo que he dicho, el tema de la madera, no lo digo por ella, sino lo digo en general. Cuando hagáis terrarios de madera, yo también he hecho, darles un tratamiento. En el canal tenemos un vídeo donde le di un tratamiento a la madera para el tema de humedades, ya que si no, al final la madera se va a pudrir, a largo son animales que te van a durar muchos años y los vas a mantener, y al final lo que os digo, se va a pudrir y vas a tener problemas, se van a hacer agujeros y no interesa, ¿no? Pues ya que te gastas ese dinero en montar algo así, porque solo en plantas, sustratos, en troncos, aquí hay un bastante dinero, aparte de los animales, luces, pues un pequeño tratamiento de un bote que vale, pues no sé, 20 euros, con ese tratamiento le das 2 veces antes de hacer todo el montaje y aislamos muchísimo la madera. Eso no digo que no lo haya hecho, sino que lo doy como consejo a personas que hacéis los terrarios como yo también hago, pues hacerlos de esa manera. El tema de luces, esto no sé lo que es, ¿vale? Yo parece que tiene que ser, es que no lo veo bien, no sé si es cristal o es malla. Si es malla, bien, pero lo que te digo, por fuera de esa malla, si pusiéramos un medidor de VB, de UVA, veríamos que aunque esté en la malla, no pasa lo suficiente, ¿vale? Eso tenlo presente, ¿vale? Tener cuidado con eso. No digo que esté mal, pero que sí, que si ves que no pasa lo suficiente, o pones troncos más altos, que llegue el animal más alto, si no, al final es como si no estuviese dando nada. Si es cristal directamente no le está dando, ya te lo digo yo. Y el tema de los sistemas de lluvia, perfecto. Veo que los tienes dispuestos en diferentes zonas del terrario a lo largo, está todo perfecto. Veo también luz visual, también por el tema de plantas, supongo. Creo que me lo ponías en el eso creo que no sé si me lo ponías. No me lo ponía. Ahora iba a decir, es que creo que leí, pero no me ponías nada. Supongo que es un 6500 Kelvin, que es normalmente lo que se suele poner en el tema de luces. Y seguimos, a ver. Vale, todo esto Vale. perfecto. Que esto es enorme, es que es gigante. Esto es lo que no me queda claro. Para conservar más La humedad. calor. La calor y la humedad. Vale. Para, evidentemente. Vale, yo creo que eso es como una especie de metraquilato que le ha puesto. Yo creo que rejilla. Si es rejilla, mucho mejor, por el tema de ventilación también, para que haya ventilación. Estoy seguro que es rejilla, ¿vale? Ya por lo como he visto en montaje, yo creo que es rejilla. Si es así, mucho mejor para el tema de la ventilación, ya que un sitio cerrado con tanta humedad, el calor que hay, en esa punta de calor seguramente que lo tenga entre 32 35 grados aproximadamente necesita estos animales, 30 grados más o menos, he visto dependiendo, pero bueno, es eso, estos grados más o menos la punta a punta. Pues esa calor con un 80% de humedad, pues al final es un nido de bacterias y necesitamos ventilación, ¿vale? Importante la ventilación, ya que el frontal todo de cristal, la parte de arriba ventilada, y creo que está ventilada, dímelo abajo, pero creo que está perfecto. Seguimos. Vamos aquí una cabeza. Esto ya es cuestión de gusto, está bien, está guay. La verdad que veo también una cueva como de coco, muy chulo también. El musgo, que también da la humedad necesaria. Esta es la zona que ella ha dicho que había un poquito menos de luz. No sé cómo, para el tema del musgo y todo eso, para que te siga creciendo, si no tiene mucha luminosidad, a lo mejor te baja un poco el rendimiento. A lo mejor tendrás que centrarlo todo un poco más, lo que te he dicho, hacer como una zona más arbórea, un poquito más arbórea, como un bosque más cerrado, será interesante, con unas pequeñas esplanadas, pero con algún tronco también, que no tengan que andar por el suelo para llegar a la otra zona. Entonces, cuando hablamos de zonas tan grandes, con troncos así o como con lianas, y hacer esta zona pues incluso así un poquito más oscura, está chula, y que ellos pasen de un sitio a otro, pero algo más de vertical me gustaría, porque ya te digo que son animales que viven directamente digamos, en selvas, en zonas muy boscosas. Ahora en verano que haga mucho más calor. Y bueno, pues espero que os guste. Sí. Y sobre todo, pues que os gusten mis bichitos. Bueno, claro, es que cómo no me va a gustar si son una pasada. Y poco vistos, ¿eh? Mira que
que en la afición poca gente tiene prasinas, Mira que hay en canales extranjeros que yo sigo, sí que hay mucha gente que los mantiene, pero aquí en España, bueno, a lo mejor tampoco es que lo saque todo el mundo y no todo el mundo tiene canales, pero bueno, que siempre sigue esa gente, ¿no? Que es bichera y hay gente que tiene, pero no es un animal bueno, que se ha dado como para tenerlo, y me parece un animal espectacular, tanto por eso, por mirarlo, está grabando con el móvil, plena luz, y el animal está ahí delante tuya y estás disfrutando de cómo corretea para arriba y para abajo, que no es que esté escondido. Este animal, muy bueno, esto es un nivel medio, ¿vale? No es para principiantes. Yo siempre decía que había animales para principiantes, al final me estoy dando cuenta que mucha gente pues que no sabe casi nada, y vamos a poner que esto es un nivel medio, ya que necesita humedades, unas temperaturas, unos espacios grandes. No todo el mundo tiene un espacio como este, no haría falta, si lo tienes mejor, ¿no? Sobre todo dándole más altura y un poquito menos de anchura, pues ahí podías tenerlo, pero como os digo, es un animal espectacular. Vamos a acabar el vídeo, que queda nada, y a ver lo que... Y bueno, pues espero sugerencias. Un saludo. Pues un saludo, la verdad que muchísimas gracias por enviarme este terrario. La verdad que yo lo he disfrutado mucho, me ha gustado mucho. Espero que la gente que haya visto, pues bueno, haya sacado unas conclusiones, y si no, dejarlas abajo, aquí qué conclusiones habéis sacado. Yo, por lo que he visto, lo veo todo bien. Es que no puedo decir que vea algo mal. Lo que he dicho no me va a volver a repetir. Y creo que vamos a ir dejando el vídeo aquí. El siguiente, me enviaste un vídeo de una Molurus. Lo haremos en otro vídeo, y vamos a hacer solo este centrado en las prasinas, que para mí es uno de los reptiles que debería estar más metido en el tema del hobby, que se vieran más, porque son animales espectaculares, como habéis visto. Por mi parte nada más, suscribiros si queréis seguir viendo pues esto, valoraciones de terrarios de personas como tú, como yo, que enseñan sus terrarios. Si queréis enviármelos, ya sabéis, enviármelo abajo, dejaréis abajo el correo donde tenéis que enviarlo. Un saludo y muchísimas gracias a ti por enviármelo. Hasta luego, adiós.